Bueno, seguimos acá en Economía 4D y como dijimos recién antes del corte, contaba Osvaldo Bassano recién el tema de que en algunos barrios está ocurriendo que van de la empresa eléctrica a hacer cortes y el pueblo resiste. A ver, no tienen cómo pagarlo, porque llegan facturas de 3, 4, 5 mil pesos, no tienen cómo pagarlo. Entonces directamente no lo pagan. El gas no lo pueden cortar. O sea, si el gas no lo pagan y hay problemas de servicio, es decir, no, o sea, no pagan el gas, no le pueden cortar el gas porque hay un amparo. Pero con la luz, el problema es que se lo quieren ir a cortar. En los barrios hay cuadrillas armadas o se cuelgan directamente y nadie puede entrar. El problema es que no es un barrio de villa común, ya son barrios de una clase media-baja que en el fondo están mal porque no pueden pagar. ¿Y eso está ocurriendo en provincia de Buenos Aires? Sí, lo hemos tenido detectado en varias partes. Hay una página en internet que tiene ya casi más de 6.000 personas. A ver, estamos en una situación bastante compleja. El lunes un colegio de Lanús lo tuvieron que desalojar por pérdida de gas. Es decir, está hasta ni la empresa de gas, ni la empresa, ni el órgano de control controla todos los desaguisados que hay con el sistema de gas, hasta el punto que hubo una audiencia pública que todas las asociaciones de consumidores me han presentado una solicitud de la suspensión definitiva porque la audiencia pública careció de toda la protección económica del consumidor. No existían elementos, lo único que existía era un pedido de aumento de 200%, nada más. Y por otra parte, esto perjudica al consumidor porque cuando le llegue la factura, una factura de 200% ya es impagable ahora, imagínense con 200%. Entonces, esta situación que lentamente va avanzando se contrapone el hecho de violencia de ayer, a la maestra que la tajearon. Es decir, a ver, es un llamado de atención. Yo entiendo la situación macroeconómica, pero por abajo están pasando cosas, como dice el presidente, está pasando cosas mucho más graves. Y que el pueblo no sé cuánto tiempo podrá soportar, y a esto estoy llamando, si verdaderamente no están el mismo gobierno prendiendo con nafta la situación social. Ya hemos visto hoy una marcha de los docentes, ayer se avecina 36 horas de paro porque dicen van a cortar todo el país. Y bueno, esto es que la gente sale a la calle porque está cansada. Sí. Y esto se agrava con algo más, que esto es lo peor de todo. El tercer poder del Estado no está respondiendo constitucionalmente a las partes más débiles. No, las cámaras contenciosos civil y comercial federal, ni los contenciosos administrativos de los juzgados federales están respondiendo a los reclamos. Por ejemplo, hay un reclamo contra Edesur de toda la provincia de Buenos Aires y del interior por los aumentos que está en la Cámara Federal de La Plata y la tienen cajoneada. Entonces, todo esto genera... El 80% de la población tiene una imagen negativa del Poder Judicial, genera que hoy día el Poder Judicial, que debería proteger al más débil, que debería proteger a la población, no está cumpliendo su función republicana. No, pone en serio riesgo y entredicho el Estado de Derecho. Claramente, ni el sector, el Poder Judicial, ni el Estado hoy tampoco está cumpliendo el rol que debería, que es proteger a los sectores más vulnerables. Todo esto que ocurre, este nivel de conflictividad social al alza, responde, como decíamos antes, a decisiones de política económica que el gobierno va tomando, que tiene que ver con la macro, que después van bajando. Por eso es importante lo que le preguntaba hace un rato a Arnaldo Bocco, que está acá con nosotros, acerca del tema de la deuda. Contarnos eso que nos dijiste, el nivel de deuda para fin de año estaría por encima del PBI. Claro, venimos de una deuda de 36 puntos del producto con relación al Producto Bruto en el 2015. Así subió incrementalmente a fines de este año, comienzo del próximo, con la proyección de deuda que está formulada aceptando que van a tomar a lo largo de aquí hasta fin del 19 unos 25.000, 29.000 millones de dólares adicionales, que es una locura, te digo sinceramente, te da ese valor porque con la devaluación el Producto Bruto cae y la deuda sigue subiendo. Entonces, decía 111. 111% del PBI. 111. Para que el que está del otro lado nos entienda un poco mejor, en el 2001, antes del default, ¿cuál era el nivel? Y estaba por encima, pero ya, a ver, la Argentina es muy sensible. Entonces, cuando aparece una mirada relativa entre producto y deuda, digamos, de estas características, el que le prestó a la Argentina no le presta más. Porque sabe que está en un escenario de incumplimiento. Entonces, ese es un fenómeno
El otro fenómeno que antes vos tenías mucha deuda dentro del Estado, organismos que tenían superávit y que se lo prestaban al Tesoro, eso ha cambiado. Antes era mitad y mitad, un poquito más el Estado que el sector privado, quiero decir deuda internacional. Ahora es prácticamente un 70% del sector privado. Sí, gravísimo. Y aparte una deuda, yo lo sigo mucho en los informes de ustedes de la UMED, que cuando uno hace el cruce es deuda que entra y se fuga, que es peor. Bueno, el otro punto es que para finales de este año vamos a estar lo que nosotros tomamos como fuga, que es consumo no esencial, que es el turismo, que en el fondo es consumo fuera de la Argentina, digamos, más la fuga como atesoramiento y remesas de utilidades al exterior y aquello, digamos, que son exportaciones no liquidadas que llevan mucho tiempo, que en el fondo están afuera rindiendo otros negocios y no necesariamente lo que la ley debiera exigir, que es el ingreso de la divisa por exportaciones, va a llegar arriba de 90.000 millones la fuga. ¿En el año? No, punta a punta, digamos. Para todo el 2018. Fin del 2015, 2018. Ah, fin de 2015-2018, todo el periodo. Bueno, es una locura igual. Es una locura. Millones, contra deuda contraída de un poco más que eso, Pensá que eso más o menos es un 28% del Producto Bruto. O sea, es la puerta giratoria. Los dólares entran, Sí, los dólares se va. salen, con un agravante los debemos todos. después. Tremenda puerta giratoria que... O sea, si vos sumás en el fondo el consumo suntuario, local, la financiación, el sistema financiero, digamos, apalancado en esa deuda que viene, y, digamos, el cierre de la ecuación comercial, que es negativa, y hay financiamiento de importaciones, en realidad, con deuda estamos financiando lo que se decía recién, que es prácticamente la prosperidad en el 10% más rico. O sea, pensá que ese sector se apropió de 3,5 puntos del producto, casi 4 en estos años, por año. Perdió la base, que son el 40-50% de clase media, media baja y sectores populares, en función del 10% más rico que se está apropiando. Toma el producto que quiera, 3,5% de cualquier valor del producto de la Argentina es mucha plata en manos de 2 o 3 millones de hogares. Sí, una locura. Para cerrar, Martín, te pregunto, para cerrar este bloque, vamos a ir con otros temas ahora, te pregunto, ¿ves ahora los meses que vienen una recesión claramente en Argentina? Año que viene, el gobierno dice, vamos a ir a una recuperación, ¿vos ves que eso ocurra o Mira, no? ahora se viene, es un poco, la parte económica yo creo que es la menos importante, ¿no? Ahora aparece la parte política. A medida que el año avance y se vean cómo van las encuestas en función de las elecciones, sobre todo pensemos que en agosto están las PASO, ¿no? Y en función del resultado ya de las PASO, y si se vislumbra que la oposición gana las elecciones, yo creo que ahí va a haber un aumento de la corrida, la huida, digamos, de todos los capitales que siguen estando, pero también la compra, el atesoramiento de todos los argentinos en dólares, con la complejidad de un acceso muy limitado a endeudarse para financiar esa fuga de capitales, esa salida de dólares que bien se mencionaba. Y bueno, seguramente ahí la política va a tener un juego fundamental. Si se ve al contrario que las encuestas consolidan, algo que no creo de todas formas, no consolidan la continuidad del gobierno, puede llegar a ser otro escenario. Pero el más probable es que gane la oposición, que tenga buenos resultados, que tenga perspectivas de ganar, y eso va a complejizar todo el año. Yo creo que puede llegar incluso a ser peor que este año actual que estamos viviendo. Y el tipo de cambio vamos a ver dónde lo vamos a conseguir. Pero en 40, 45 no creo. Seguramente en diciembre del año que viene, si gana la oposición, va a tener que ir a buscar el tipo de cambio mucho más arriba del 50. Y queda una economía muy condicionada para quien sea que siga adelante con esto. Bueno, les agradezco mucho, Arnaldo, Martín, Osvaldo, por haber estado acá esta noche. Quédate ahí un segundo y vamos a estar hablando de dos temas importantísimos. Uno que preocupa mucho a todos, que tiene que ver con la salud y lo que está pasando en los últimos días con esto que apareció, que ya habrán escuchado y ahora nos van a contar mejor de qué se trata, y con el tema de seguridad social. Un minuto, ya venimos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo.
Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá en Economía 4D y como te contaba hace un rato vamos a tocar dos temas que son de mucho interés a vos que nos estás mirando del otro lado. Uno tiene que ver con los jubilados, la situación actual, la seguridad social, y otro con la salud. ¿Sí? Para esto tenemos invitados esta noche a la doctora Rosa Bologna, que es jefa de epidemiología del Hospital Garrahan. Buenas noches, gracias por estar acá. Y a Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en seguridad social. Gracias también por estar acá esta noche. Voy a arrancar, doctora, con el tema salud. Muchos que nos están mirando están preocupados. Se ocurrió esta información de 6 muertes en el país por esta bacteria. Si nos puede contar un poco de qué se trata esto. Sí, se informaron el día viernes de la semana pasada acerca de 5 casos de infecciones graves por la bacteria Streptococcus beta-hemolítico grupo A que ocurrieron en el Hospital Elizalde, en Casa Cuna. De esos 5 casos, con edades entre 7 meses y 4 de los niños con edad de entre 3 y 7 años, 2 fallecieron. Después se sumaron otros casos que se informaron de Rosario, de Misiones, una niña en Rosario, otra en Misiones, un señor de 40 años en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y la última es acerca de una niña en Río Negro de 20 meses. ¿Y de qué se trata? O sea, son infecciones que son graves, producidas por esta bacteria. El estreptococo es una bacteria que habitualmente en esta época del año produce infecciones, pero que son infecciones más comunes, más leves, como las anginas, el impétigo, que es una lesión de la piel, una infección de la piel que es como una costra, y a veces también puede producir escarlatina. En ocasiones puede dar algunos cuadros más graves, pero lo que llama la atención en este caso es la mortalidad y la gravedad, porque de los casos de los niños que se informaron de Casa Cuna, todos tuvieron que ingresar a la unidad de cuidados intensivos porque tenían infecciones generalizadas. Y lo otro que llama la atención en este momento es que algunos de esos chicos, 3 de estos 5 chicos tenían el virus de la gripe o influenza en las secreciones respiratorias. Entonces, lo que interpretamos que seguramente ha pasado justo en estos niños, que se ha dado la coincidencia de la infección viral previa, respiratoria, del virus de la influenza, y que después sobre eso se injertó la infección por la bacteria, el estreptococo, que en realidad está ya descrito, y lo que ocurre en esta situación, que es inusual, es que tengamos gripe en este momento. Nosotros habitualmente tenemos gripe en el invierno, claro. Otoño-invierno. Ahora estamos fines de invierno, primavera. Entonces, esta conjunción seguramente ha hecho que ocurran estas infecciones más graves. A su vez, seguramente esta cepa de estreptococo, esta bacteria, debe tener algún factor de virulencia o toxinas que pueden producir estos cuadros. Ahora voy a hablar un rato con el doctor el tema jubilados, y al cierre quiero preguntarle, para quien nos está mirando del otro lado, a qué síntomas habría que prestarle atención y qué hacer, si salir corriendo a una guardia o no, porque hay toda una preocupación a nivel social. Doctor Fernández Pastor, la situación de los jubilados, hace un rato abordamos el tema económico, actualmente, ¿cuál es? ¿Están perdiendo poder adquisitivo? Sí, mira, es muy simple. En lo que va del año, o en el último año calendario, para decirlo más específicamente, entre septiembre y septiembre, los jubilados tuvieron una actualización en su haber del 19.2%. La inflación en ese mismo tiempo fue el 32%. Sí, así acá que mientras habla, voy a ver si muestro una placa con los datos. Hubo una pérdida del
del 13%. Sí. Esa es la parte de arriba. Ajá. Y ya sabemos cuál va a ser la actualización a diciembre, porque la actualización se hace con 6 meses de anticipación, así que sabemos que la actualización para todo este año va a ser el 27,72. Sí. El ministro Duhovne ya anticipó que la inflación para el gobierno va a ser del 42%. Así que ya hay una pérdida segura del 15%. Y siempre y cuando se cumpla el 42, porque si se cumple el 45, el 46 o hasta el 48, he escuchado decir, la pérdida es inmensamente mayor. Así que... Además hay un agravante, ¿no?, que yo siempre marco. Digo, esta inflación es el índice de precios al consumidor que rige para un promedio de los argentinos. Que no es la inflación para un jubilado. No, por supuesto que no es, y además hay otro factor que tiene un enorme impacto, que es el de los servicios públicos en un jubilado, mucho más que en cualquier otro lugar, porque cuando los ingresos son mayores, el impacto se transforma en menos. Ahora, cuando los ingresos son tan bajos, el impacto termina siendo muy grande. Y esos aspectos que se consideran indirectos, o medicamentos, por ejemplo, que la gente joven obviamente no toma, hacen que el impacto sobre el beneficio previsional, sobre todo en los de la mínima, sea altísimo y realmente se transforme en una situación casi desesperante. Y ahora, el año pasado hubo un caso puntual, hacia fin de año, con la fórmula esta de movilidad jubilatoria. Hubo un fallo de la justicia sobre un jubilado, que tengo entendido que es un caso suyo, que terminó ganando y la justicia dándole la razón. ¿Eso puede hacer que en algún momento se trate el conjunto? Y debería ser. Ya hay varios fallos que, amparándose en el fallo que yo gané, han resuelto a favor. Y hay incluso medidas cautelares que han fallado algunos jueces para otorgarle el beneficio en forma provisoria a la persona. Pero lo cierto es que esto se va a la Corte. Y la Corte, hoy estamos todos medio tambaleando, ¿no? Sí. No solo sobre esto, sino sobre la aplicación de los índices, tanto de RIPTE o ISBIC respecto de aquellos que tienen sentencia, porque el cambio de la Corte hace presumir que todo esto va hacia una tendencia a favorecer los intereses del gobierno y particularmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, y lamentablemente que los jubilados pareciera vuelven a ser variable de ajuste. Yo el otro día explicaba también que si la inflación se acelera, como está ocurriendo, al ser también el ajuste hacia atrás, los jubilados van perdiendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Sí, yo quería llamar la atención porque lo escuchaba a Arnaldo y a los economistas, y yo veía que cuando se habla del ajuste, el ministro Duhovne detalló una serie de cuestiones donde pareciera ser que las políticas sociales no se tocan en ese nuevo ajuste. Yo tengo la presunción, y diría casi la seguridad, que va a ser la rueda de auxilio. A cada índice que no se cumpla, un achicamiento en materia de seguridad social va a ser seguramente la solución. O se sacarán los índices de actualización, se modificará la ley de movilidad, o asignaciones familiares en el sur, o códigos zonales, o el PAMI, pero ahí va a ser la rueda de auxilio con la que van a empatar la diferencia que no logren cumplir con las pautas fijadas con el Fondo Monetario Internacional. Sí, que es lo que viene ocurriendo el último tiempo, y el componente este de RIPTE, que decía que en realidad tiene que ver con la variación de los salarios, también tira para abajo porque hoy crecen mucho menos que los precios, ¿no? Sí, bueno, ahí está la cuentita justamente, Claro. 3 puntos de diferencia en un trimestre, que es una diferencia muy grande entre inflación y RIPTE. Para cerrar, doctora, retomo el tema de los síntomas. El que nos está mirando del otro lado dice, bueno, primero, ¿a qué síntomas le presto atención? Cortito, y después, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo al hospital? Los síntomas a tener en cuenta son fiebre, con dolor de garganta, enrojecimiento de la garganta, o también puede ser que esté el enrojecimiento de la garganta con ganglios. La otra es fiebre con enrojecimiento de la piel, ya sea generalizado o en una parte localizado con dolor. La otra es fiebre con dificultad para respirar. Entonces, con todos esos síntomas, tiene que consultar al médico y de acuerdo a las posibilidades que tenga, puede ser su médico de seguimiento habitual o ir a una guardia al hospital. Y cuanto antes mejor, o sea, a la aparición de los síntomas. Sí, con esos síntomas o signos tienen que consultar. Está bien, Es entonces, conveniente en este momento. Bueno, que no haya una paranoia social, pero que si los síntomas aparecen y realmente son visibles,
uno reaccione rápidamente, ¿no? y tome los recaudos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá esta noche a ambos. Y bueno, como siempre, nos volvemos a ver el jueves a las 21 horas acá en CN23 con Economía 4D y te vamos a seguir contando la verdad de todo lo que está pasando en la Argentina con la economía y con todo lo demás que tiene que ver. Nos vemos el jueves que viene a las 21 como siempre acá en Economía 4D. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.